en este momento siga en funciones cuando hay tantas evidencias que lo involucran en actos de corrupción. Vamos a darle la bienvenida a Richard Arce, excongresista de la República. Señor Arce, buenas noches, bienvenido a Éxitos. Katiuska, buenas noches, un gusto dialogar contigo, pero con la preocupación y sobre todo la molestia de esta situación que está atravesando el país. Es muy importante explicarle al Perú qué es lo que está sucediendo, aparte de todo el funcionamiento de lo que significa el Ministerio Público. Pero en realidad lo que se está mostrando esto es el destape escandaloso de corrupción de los congresistas de la República traficando sus votos con la fiscal de la Nación. Para esto hay WhatsApps, hay audios y hay una serie de pruebas que ha obligado a un juez a otorgarle la posibilidad de que incauten las oficinas de los asesores, e inclusive uno de ellos está preso a consecuencia de las pruebas que se han evidenciado, ¿no? Eso es muy importante explicar para que nuestra población lo entienda. Y los tiempos han cambiado porque ya no son videos, ¿no? Ahora son chats, son audios, y creo que las pruebas más contundentes, señor Arce, son los votos. Jamás se había observado cómo enemigos políticos, ideológicos, entre comillas, como el fujimorismo, el serronismo, hayan votado de la mano. Y el primer día que se oficializó esta junta, este trabajo en equipo, en sinergia, fue justamente en la elección del defensor del pueblo, porque Josué Gutiérrez había sido abogado de Cerrón, había sido postulado por Perú Libre y llegó a ese cargo con los votos del fujimorismo. Y hoy día se demuestra que eso fue una componenda. Es totalmente irregular la elección del defensor del pueblo. En este momento se debe estar evaluando la posibilidad de presentar una acción constitucional contra el defensor del pueblo, porque evidentemente su elección es fruto de un tinglado, de una componenda. Como tú lo has dicho, se juntaron supuestamente el agua y aceite. No, pero no es que sean opositores, el serronismo y el fujimorismo. Son cocodrilos del mismo pozo. Claro, si tienes a sus líderes involucrados en actos inclusive que están llevando a considerar, en este caso a Fuerza Popular de Keiko Fujimori y a Vladimir Cerrón de Perú Libre, como presuntos líderes de esas organizaciones criminales que serían sus partidos políticos, ¿de qué estaríamos hablando? Evidentemente de lo que el día de hoy se está destapando. En varias entrevistas, Katiuska, hemos estado denunciando. Lo que nos faltaban eran las pruebas de ver de esta componenda que se había generado. El día de hoy el país es testigo y conoce. Está empezando, ojo, recién ese es el hilo de la madeja, porque se va a empezar a destapar toda la podredumbre que ha existido en el Congreso, porque no ha sido gratuito porque hayan pretendido tumbarse la figura de colaboración eficaz y que lo hayan aprobado justamente cuando Perú está jugando un partido de fútbol tan importante en las clasificatorias, o quieran tumbarse la Junta Nacional de Justicia y hoy día nos damos cuenta que el objetivo era justamente copar un espacio para tener jueces a la medida e inclusive intervenir en el sistema electoral. Y de la misma manera, la sanción de la ex fiscal supremo Zoraida Ábalos no era otra que un juego perverso de la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que no tenga competencia, para que si recibía alguna sanción, la señora Ábalos no asuma su responsabilidad. Esto es realmente grave porque esto se llama instrumentalización de un poder del Estado, como es el Congreso de la República, para favorecerse, para beneficiarse. Y los congresistas que no quieran pasar piola en este momento, porque te habrás dado cuenta, ni siquiera están sesionando. Están evitando dar inclusive entrevistas porque saben que están comprometidos. Así es, son 11 congresistas y muchos de ellos presiden comisiones importantes. Lady Camones preside la subcomisión de acusaciones constitucionales. Waldemar Cerrón conforma la mesa directiva. Patricia Chirinos, la Comisión de Defensa, César Revilla, la Comisión de Economía, José Luna Gálvez, Luis Aragón, Edwin Martínez, Ilich López, María Cordero Yontay, Gladys Echaíz. Usted ya mencionó lo que debería pasar con el defensor del pueblo. ¿Qué debería pasar con esos congresistas mencionados? Y no solamente son capturas, sino hay audios, hay cerca de 37 audios donde hay una conversación clara del señor José Villanueva. ¿Qué debería pasar con las personas mencionadas? Inmediatamente debe haber siquiera un congresista que tenga la capacidad de presentar en este momento una acusación constitucional contra sus propios colegas.
Yo sé que Otorongo no come Otorongo, que están recontra felices con sus bonos de 9.900 soles cuando el Perú está sufriendo una severa recesión económica y estamos perdiendo el empleo y no hay posibilidades de salir de esta crisis y los congresistas se reparten la plata. En ese escenario sería importante un solo congresista, uno solo, ojalá que haya un valiente y que presente las denuncias constitucionales. Para empezar, con estos son 11 sinvergüenzas que traficaban con sus votos. No era gratuito porque salían con esas intenciones de querer tumbarse la Junta Nacional de Justicia, pretender tumbarse la figura de colaboración eficaz. En realidad, Katiuski, lo decíamos, el Congreso está legislando para los delincuentes. Pero claro, si en el Congreso hay una cantidad de delincuentes procesados, si el propio presidente del Congreso de la República hizo una ley para poder evitar ser sentenciado por estafador, la ley Soto, y que ha ayudado inclusive a otros sinvergüenzas que están perseguidos por la justicia para evadir su responsabilidad penal, eso nos muestra la catadura con la que están compuesto en este momento el Congreso de la República. Es realmente indignante y hay que expresarlo con toda la firmeza. Pero ojo, cuidado, Katiuska, porque también han empezado a saltar algunos allegados, por ejemplo, a Pedro Castillo, para tratar de decir que la acusación de la fiscal en su momento fue un lawfare, fue un ataque político, nada que ver. Castillo está preso por corrupto, está preso porque intentó hacer un golpe de Estado, ese es otro tema, y la fiscal de la Nación en este momento está siendo procesado. Por eso hay que resaltar la labor de fiscales como Marita Barreto, porque ella no le tembló la mano para acusar a Castillo, y también está acusando a la fiscal de la Nación. Eso es lo que esperamos de los funcionarios. Esto no es por el color político, no porque criticas a Castillo inmediatamente ya eres de la DBA o al revés. Acá tenemos que ser objetivos. Hay una lucha contra la corrupción porque se han juntado lo más angurriento, lo más rancio del Congreso de la República, que representa el fujimorismo, que representa Avanza País, Renovación Popular, se juntó con la izquierda radical de Vladimir Cerrón y juntos hicieron esta componenda para nombrar al defensor del pueblo, para tumbarse, en este caso, una fiscal como Zoraida Ábalos, y lo más grave, querer tomar posesión de la Junta Nacional de Justicia. Y eso tiene que ser de conocimiento público porque es importante que esa indignación se ponga de manifiesto. Y esperemos que la Junta Nacional de Justicia se pronuncie formalmente separando a la fiscal de la Nación, porque es insostenible que continúe en el cargo. Es un escándalo de proporciones que la primera autoridad que está encargada de perseguir el delito en el país, en este momento, siga en funciones cuando hay tantas evidencias que lo involucran en actos de corrupción. Así es, la Junta ya abrió un proceso disciplinario inmediato a la fiscal de la Nación. Eso ha ocurrido hace algunos minutos. Pero quiero un poco darle la opinión de mi invitado anterior, César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, que él considera que lo que ha hecho la señora Benavides es correcto porque ella, al ser la jefa, puede cambiar de lugar a los fiscales según ella considere que van a trabajar mejor, y que los fiscales en los últimos años han adquirido cierto protagonismo y han ejercido cierta rebeldía porque ellos se quieren quedar en algunas comisiones, como Rafael Vela, como Marita Barreto, pero el caso lo puede tomar Marita Barreto como otra persona que entiendo se ha designado hace muy poco, hace unos minutos, a Daniel Jara. Sin embargo, no puede haber cambios porque hay un principio que es la transparencia. ¿No le parece eso fundamental por sobre una línea jerárquica? Eso es una cuestión elemental en cualquier institución pública, la probidad que se exige al funcionario público para que pueda actuar con transparencia, con honestidad. Pero el caso del Ministerio Público es peculiar. Si bien es cierto, existe la fiscal de la Nación, existe la Junta de Fiscales Supremos, que es el espacio donde se toman las decisiones sobre el funcionamiento del Ministerio Público, no hay una relación vertical respecto a la labor que van a desarrollar cualquier fiscal. Por ejemplo, si el fiscal en Andahuaylas, en mi tierra, está realizando una investigación, la fiscal de la Nación, por más fiscal de la Nación, no puede intervenir, no puede entrometerse, no puede perjudicar ese proceso. Hay autonomía para que el fiscal se desenvuelva. Entonces, ¿cómo es posible que la fiscal de la Nación haya removido a la fiscal
Marita Barreto, que está encargada justamente de denunciarla. Pero cometió un gravísimo error y ha cometido un delito, porque esto es obstaculización a un proceso, obstaculización a la justicia. Y es el argumento perfecto para que la Junta Nacional de Justicia inmediatamente, ipso facto, inicie este proceso como lo ha anunciado, pero en la brevedad posible la suspenda temporalmente, porque evidentemente, como todo ciudadano, la fiscal de la Nación también tiene el derecho al debido proceso. Claro. Y hay que cuidar las formas, porque para eso están los abogados. Ojo, Katiuska, han desfilado estos días cantidad de abogados tratando de un poco de enredarnos a la opinión pública, en el sentido de que evidentemente no se va a demostrar el día de hoy la culpabilidad o no de las personas involucradas. Así pero como ocurrió con Castillo, ¿no? En la responsabilidad. Así como claro, ocurrió con Castillo, donde hubo indicios. La primera vez que llega a la casa de Zarratea con la señora Carolyn López, que se conoció que era lobista, fue el primer indicio, la punta del iceberg de todo lo que se conocía. Pasa ahora con la señora Patricia Benavides, pero yo quiero serle bien sincera, señora Arce. Se quiere ideologizar lo que está pasando. Se quiere hacer una defensa acérrima de la fiscal Patricia Benavides diciendo que esto es una venganza de los caviares que jamás aceptan que han perdido. Entonces, si tú pides que la fiscal dé un paso al costado, eres caviar. Si tú apoyas a la Junta o dices, bueno, que haga su función, que es justamente someter y fiscalizar lo que hacen los jueces y fiscales, eres caviar. Entonces tenemos a un Congreso defendiendo a Patricia Benavides y exigiendo que se cumpla el debido proceso, cuando eso no pasó con los casos de Pedro Castillo, donde había lo mismo, presunción de varios delitos, algunos visos de corrupción. Es lo mismo que está pasando con la fiscal, pero ahora no lo quieren ver. Exitosa. Lo que sucede, Katiuska, es que está funcionando la ley del embudo. Ancho para mis amigos y corto, estrecho para mis enemigos. O sea, la ley y la fuerza para mis adversarios, y para la gente allegada hay que darle todas las facilidades, hay que tener cierta condescendencia, digamos. Y eso es realmente un escándalo, porque acá no estamos en una confrontación de bandos, Katiuska. Acá estamos defendiendo la dignidad de un país, estamos defendiendo la lucha contra la corrupción. Y el hecho que confrontes y denuncies a los corruptos, eso no te hace que seas del otro bando ni del otro. Al contrario, eso engrandece la situación en la que estamos viviendo, porque tenemos una clase política que se ha involucrado en actos de corrupción. Por eso resalto la labor de la fiscal Marita Barreto y también del coronel Colchado, porque recuerda bien, fue el policía que estuvo investigando a Pedro Castillo, y todos los allegados de Pedro Castillo, exministros, gente que estuvo ahí en el poder, lo acusaban de ser policía del poder, policía que trataba de destruir a un gobierno. El día de hoy ese policía también está denunciando y ha estado investigando a la fiscal de la Nación, con lo cual se demuestra, pues, evidentemente, que es una cruzada nacional, es una obligación por dignidad de todo nuestro país, es nuestra patria, es nuestro hogar. Hay gente que está manchando ese hogar y por eso es que ahora lo están evidenciando. Así como en los 90s tuvimos los Vladivideos, el día de hoy tenemos estos chats de WhatsApp donde se demuestra cómo se trafica en la política, cómo se trafican los votos y cómo se puede llegar a instrumentalizar un poder como el Congreso de la República. Lo importante de todo esto es que se está desentrañando en un momento donde sentíamos tanta desesperación, porque parecía que estábamos en la orfandad total, porque el Congreso desbocado hacía lo que quería. Hace unos días aprobaron la reelección, se aumentaron sus bonos, se tumbaron la figura de colaboración eficaz, pero de la misma manera la fiscal de la Nación retiró a los fiscales de Lavallato que estaban rehaciendo su trabajo. Hace unas semanas retiró a un fiscal que estaba investigando lavado de activos y narcotráfico contra los Sánchez Paredes, y fíjate cómo terminó en el proceso judicial, archivándose. Y hace poco también retiró a los fiscales contra los cuellos blancos. Entonces había como una arremetida desde el Congreso, desde la Fiscalía de la Nación, pero también desde el Ministerio de Justicia, que acaba de remover al Procurador General de la República porque se atrevió a denunciar al gobierno actual, cuando ese procurador por esas mismas causales ya fue absuelto, y que en su momento, recuerden bien, fue Aníbal Torres, que pretendió retirarlo al mismo procurador. Hoy día vuelven con la misma cantaleta
para tumbarse a los que luchan contra la corrupción. Por eso tenemos que darle fortaleza más bien a los actores, a los funcionarios que tienen ese honor y están trabajando con honestidad frente a toda esta situación que realmente es un escándalo. Es asqueroso lo que estamos viendo el día de hoy, cómo los congresistas traficaban sus votos para favorecer intereses subalternos, ¿no? Y se suma a ello la denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte por homicidio calificado y lesiones graves. Y conversaba con el abogado de las víctimas, que es una denuncia que está mal hecha, que se ha copiado y que se ha pegado, ni siquiera está bien redactada, no hay argumentos, no hay pruebas, no hay declaraciones, falta ahí que esté dentro de esa investigación, esa denuncia, el primer premier de la señora Dina Boluarte, que es el señor Pedro Angulo. O sea, es una denuncia que ha sido sacada a la prepo, según lo que dice el abogado, para que pueda desviar la atención de la investigación de la señora Benavides, según lo que dice el abogado de las víctimas, que está muy descontento porque él considera que están instrumentalizando el dolor de los peruanos, el dolor de la familia de las víctimas. Pero por supuesto, además hay una cuestión evidente. Hace una semana habían otorgado en la Fiscalía 8 meses más la ampliación de la investigación por 8 meses más. ¿Eso qué significaba? Que no habían tenido la capacidad de recopilar la información, las pruebas, los testimonios, y se requería más tiempo para tener un expediente mucho más consolidado. Y ahora, casualidades de la vida, se le ocurre a la fiscal de la Nación, en plena crisis donde ella está involucrada en actos de corrupción, presentar una denuncia constitucional. Que ojo, que es importante, ¿eh? Eso es lo que pedían hace varias semanas y hace varios meses las víctimas de la conflictividad social, porque hay una responsabilidad, acá hay responsabilidad del gobierno, hay una responsabilidad política, Katiuska, que tanto lo hemos reclamado. Al premier, que es el responsable que debió haber asumido, me refiero al señor Otárola, lo han premiado para que sea el primer ministro, pues en vez de sancionarlo, y de alguna manera, con su retiro en su momento, hubiera significado un reconocimiento de la responsabilidad política, porque en democracia no puede haber muertos. Lo concreto es que te das cuenta cómo manipulan, cómo utilizan a la gente, cómo pretenden sorprender a la opinión pública con tal de salvarse de una situación engorrosa en la que está involucrada esta señora Patricia Benavides. Es todo un escándalo, un terremoto dentro de la Fiscalía de la Nación, que es la institución encargada de perseguir el delito en el país. Por eso es lo precario de la situación actual de la fiscal de la Nación, y la Junta Nacional de Justicia tiene que pronunciarse de una vez por todas suspendiéndola. Gracias a Richard Arce, congresista de la República. Vamos a ir nuevamente con la información política.